expresidente. Elio Riera, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Antes de pasar al tema en cuestión, siendo tú abogado de varios miembros de la familia Fujimori, tal vez es pertinente también brevemente hablar justamente del comando Chavín de Huántar, porque en ese momento quien presidía la nación era Alberto Fujimori, tu patrocinado. ¿Cómo recuerda él este momento? Bueno, en realidad es una fecha histórica, el 22 de abril, y sirve también para reflexionar sobre lo bueno que se hizo con respecto a las acciones del gobierno del señor expresidente. Justamente ha terminado de redactar unas memorias que entiendo saldrán pues, en los próximos días a conocimiento de todo el público y justo narran con lujo de detalles lo que sucedió desde su perspectiva, cómo él fue quien organizó, coordinó, planeó en conjunto con estos héroes de la patria, quienes son los comandos, Chavín de Huántar, finalmente esta operación tan positiva que logró recuperar la democracia y la seguridad del Estado. Bien. Ahora sí pasemos al tema del caso Limaza, que la Fiscalía archivó finalmente un caso que venían siendo investigados los hijos del expresidente ya casi una década, un poco más. Ahora, ¿cuáles eran los presuntos delitos por los que se acusaban a los hijos de Alberto Fujimori? Bueno, en este caso, el caso de Limaza es un caso muy particular porque la investigación, como bien señalas, duró cerca de 8 años. Es un tiempo más que prolongado, finalmente. Nos encontramos en una investigación preliminar donde existía una sospecha inicial a raíz de una denuncia postulada por una ONG, Frente Unitario de Pueblos del Perú, una denuncia de una hoja, donde se narraba que presuntamente el dinero ilícito de Limaza provenía del dinero obtenido ilícitamente del gobierno del señor expresidente. Y esa sola denuncia de una hoja generó que se utilizara el aparato estatal durante casi una década para poder calumniar, en este caso, al señor Hiro Sachi y Kenji Fujimori. Finalmente, contrariamente a lo que, valga la redundancia, contrariamente a lo que ha dicho esa fuente de ojo público, los peritos de parte lograron finalmente rebatir totalmente a los peritos de oficio y se determinó en efecto que no existe ningún tipo de balance patrimonial. Ahora, la investigación comenzó en 2017, como tú mencionabas, pero el caso comienza en 2009. Sí, es verdad. ¿Por qué la Fiscalía, se demoró tanto en abrir la investigación y luego tanto en archivarla? Muy buena observación. Bueno, entendemos que en realidad, y eso lo digo como abogado penalista, que la carga procesal es abundante. En verdad, cuando nos quejamos de la prolijidad de la Fiscalía es porque verdaderamente están ocupados. Puedo ser honesto en señalar que en muchos casos, fiscales tanto del interior del país, esto lo digo como abogado penalista, como también en Lima, se encuentran completamente, de verdad, con mucha carga procesal. Se necesita una reforma de justicia y parte también de esta reforma involucra calificar adecuadamente las denuncias. A manera de ejemplo, Pancho, yo podría presentar una denuncia por lavado de activos de manera calumniosa contra tu persona y se instala un proceso en contra tuya. Y tu obligación va a ser defenderte cuando la carga de la prueba es de la otra parte. Mira en este caso de Limaza, una denuncia de una hoja, durante casi cerca de un año, 10 años. ¿Hubo una connotación política en la denuncia contra la familia Fujimori? Sí, tienes toda la razón. Justamente por esos momentos se dio la idea o la noticia periodística de que fue en atención a la identificación de droga que habría sido utilizada de manera ilegal. Y eso no es así, porque finalmente lo que hizo Limaza o IGL como tal, o Limaza en ese momento era fungir de almacén, era un almacén. Y al detectar en este caso mercadería, droga, fue puesta de conocimiento de las autoridades policiales. Pero el escándalo mediático fue, no, son los hermanos Fujimori. Y en realidad fue una calumnia totalmente. ¿Se pudo explicar cómo aparecieron esos 100 kilogramos de cocaína? Siguió el trámite regular, habría que preguntarle a la Fiscalía, pero mis patrocinados nunca fueron investigados porque no le corresponde. La labor del almacén era poner de conocimiento a la Irandro. Y se hizo, y en su momento pues siguió su trámite regular. Pero fue una calumnia total la que se utilizó para poder denigrar y mancillar el honor y reputación de personas. Lo que dice la Fiscalía es no hay mérito para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. ¿Han podido explicar, ya sea la Fiscalía o en todo caso los defendidos, qué pasó, cómo es que la empresa pasó a valer 40.000 soles en 2009 a 2 millones en 2014? Sí, claro, es una resolución que cerca de 200 hojas aproximadamente. Y en una hoja, en pocas palabras, ¿podrías explicarnos cómo pasó este incremento de patrimonio? Así sencillamente, en menos de un minuto. Esto se demuestra con la trazabilidad. ¿Cómo de 40.000 pasamos a cerca de 1 millón? 2 millones, creo. 2 millones, porque se inyectó capital y de quién, de Sankyo, una empresa internacional japonesa. Entonces, esto estaba bancarizado. Es más, Sankyo después incluso requirió intereses y pagos con respecto al mutuo que se dio a Limaza. Entonces estaba bancarizado. Mi labor fue presentar la bancarización, incluso los requerimientos de una empresa internacional o internacional de ese nivel que es Sankyo como tal, que también fue denunciada. Yo digo, por Dios, este tipo de denuncias espantan, lógicamente, a los inversionistas. Entonces también Sankyo fue denunciada penalmente. Claro que Sankyo no se apersonó, no tenía nada que esconder finalmente. Pero esto es lo que fingió. Y finalmente se determinó que la trazabilidad era correcta, no hubo un desbalance patrimonial de la empresa y luego pasaron a las personas naturales. Se determinó finalmente que las personas naturales tampoco tienen desbalance patrimonial y finalmente se archivó el caso. Esto ya acabó porque tengo entendido que la decisión de la Fiscalía puede ser apelada por la Procuraduría para que pase a una sala superior. Sí, correcto. El titular de la acción penal es el Ministerio Público. Sin embargo, se pone de conocimiento a Procuraduría quien podría, dentro del plazo de 5 días, fundamentar agravios y presentar un recurso de elevación de actuados a efectos de que esto sea analizado por una Fiscalía Superior. Pero entendiendo en el caso en concreto que no hay elementos de convicción porque el titular de la acción penal ha encontrado que no existe la necesidad de continuar el proceso, pues no habría cabida de presentar un recurso dilatorio, entiendo yo. Pero tú bien sabes que la familia Fujimori tiene una carga política, que al señor Fujimori lo ven sin el oxígeno, inmediatamente lo quieren volver a prisión. Justamente en breve vamos a hablar acerca del indulto.
yo veo difícil que no insistan en continuar con el caso, ¿no? La defensa, tú como defensor, ¿ya estás preparado para lo que puede venir? Estoy preparado para eso y para muchas cosas, pero espero y mantengo mi esperanza en la justicia. Una cosa es la justicia y otra cosa es el ajusticiamiento. Tenemos que ir más allá también, claro, son Fujimori como tal, pero también hay padres de familia, el señor Hiro Fujimori, ¿no? Hay emprendedores como ese señor Kenji Fujimori, ¿no? Hay madre de familia como es Hachi Fujimori en realidad. Hay historias detrás de ello, no podemos mancillar el honor y reputación de las personas. Confío en que el procurador hará lo correcto y finalmente este calvario de tanto tiempo de investigar a una persona penalmente tiene que desaparecer. He escuchado también, porque estuve viendo los comentarios en las redes sociales, las reacciones ante el archivamiento de la Fiscalía, decían, claro, pues cómo van a poder tener pruebas si supuestamente se desaparecieron los testigos. No, de ninguna manera. Además, ¿qué testigos? Si lo que se estaba postulando finalmente era desbalance patrimonial. Entonces, ahí tengo que debatir, en realidad yo he debatido con muchos colegas de izquierda, digamos, no entiendo por qué utilizar el derecho para este tipo de cosas, pero en fin, donde cuestionan básicamente la inexistencia de testigos o que han desaparecido. No es así, lo que se ha cuestionado es el desbalance patrimonial, entonces la labor es, lamentablemente, presentar, y digo lamentablemente porque la carga de la prueba le corresponde a Fiscalía, pero nosotros hemos invertido la carga de la prueba presentando documentación contable, ¿de cuántos años atrás? Cerca de 15 años, imagínate. Pericias contables, ¿no? Debates periciales, informes contables, informes periciales, para que finalmente se diga lo correcto, que es que no hay delito como tal, ¿no? ¿Tú cuándo subiste la defensa? Este caso fue en el año 2019, finales de 2018, si no me recuerdo. Bien, ahora pasando a lo del indulto a Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no está contenta con la decisión del gobierno peruano de finalmente acatar la decisión del Tribunal Constitucional que permitió la orden que había venido del Poder Ejecutivo de liberar a Alberto Fujimori con un indulto humanitario. ¿Cómo interpretas tú que la Corte aún insista en que el expresidente Alberto Fujimori no debe estar en libertad? Bueno, yo jurídicamente tengo que respetar como tal el pronunciamiento de la Corte, pero como ciudadano peruano tengo que apartarme, porque cada vez que se emitía un fallo a favor del señor expresidente, porque esta fue una serie de batallas pequeñitas que se fueron ganando, comunicado de la Corte. La primera resolución del indulto humanitario que el Tribunal Constitucional nos daba la razón, la Corte con un comunicado, ni siquiera fue notificado, con un comunicado suspéndase los efectos. Luego, finalmente, después de presentar las acciones procesales, que muy bien y con imparcialidad se informó acá, se logró con una segunda conformación del Tribunal Constitucional darle viabilidad a esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Finalmente el Estado peruano ha dicho, rige la soberanía estatal y la Corte no puede decidir a quién se mete o no se mete a la cárcel. Eso es equivocado. Rige la soberanía estatal en este caso porque muchas personas dicen tenemos que respetar lo que dice el pacto. El pacto lo que dice es que finalmente, y la Corte hace referencia a que se tiene que seguir un debido proceso y el principio de legalidad. Y en el caso concreto, ¿quién ha avalado esto? El Tribunal Constitucional. ¿En base a qué? En base a 3 instancias donde finalmente se determinó que teníamos la razón. O finalmente, no nosotros, sino que la resolución 281-2017 por la cual se otorgó el indulto y el derecho de gracia es válida. Y como tal tiene que ampararse. La Corte ha señalado que el Perú ha caído en desacato en el caso del indulto. Si la Corte está diciendo que el Perú ha caído en desacato y presuntamente nosotros nos regimos bajo la ley que ordena la Corte, entonces, ¿estamos en desacato o no? No, de ninguna manera, porque en la medida, y para eso nos dieron los descargos, y confío finalmente que con la posición brindada por el Estado peruano, respaldada en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, se logra entender que tenemos una soberanía que se tiene que respetar. Mi mensaje para la Corte es la siguiente: ¿por qué incidir con el caso del señor Fujimori? ¿Por qué no incidimos con el caso de violadores de niños? Entonces, ¿por qué permitir que estos delincuentes como tal tengan que ser vivos? Yo estoy a favor, finalmente, de que estos señores tengan que desaparecer. ¿Cómo podemos permitir que determinados delincuentes que matan a niños y los violan como tal puedan vivir? Eso está mal. Entonces, hay mensajes también que la Corte tiene que esclarecer, financiamientos también, posiciones ideológicas. ¿Por qué siempre con el caso Fujimori? ¿Está politizada la Corte? Mi opinión como ciudadano, no como abogado, porque después me va a caer una queja nuevamente, es decir como ciudadano me tengo que apartar. Porque cada vez que finalmente se logra una batalla positiva a favor del señor presidente, la Corte Interamericana pues critica eso y no debería ser así. La semana pasada, si mal no recuerdo, estuvo acá en el programa la congresista Marta Moyano. Yo le pregunté, ¿no? Porque vemos esas pintas en la carretera que dicen chino vuelve, y le pregunté si volvía el chino y me dijo, dijo que sí volvía y que, digamos, había vuelto a la política porque era parte natural de su propio ser. Pero eso, digamos, permitió que otras personas dijeran como que vuelve, o sea, vuelve a la política como en espíritu o vuelve en carne. Bueno, estoy convencido de que esa respuesta se la dará a usted en una próxima invitación, ¿por qué no? ¿El expresidente? El expresidente, porque le corresponde a él como tal y seguro se la dará. Yo, como ciudadano, esperaría, lógicamente, tener a un mandatario que pueda devolvernos la seguridad, como lo dice el señor expresidente con respecto al tema del terrorismo. O sea, el día de hoy, lamentablemente, vemos cada delincuente en la calle, no podemos ir al cajero, no podemos salir con nuestros hijos. Necesitamos, lógicamente, esto. Y ¿por qué no señalarlo, no? El señor expresidente hizo muchas cosas correctas. Y cuando se toca a colación esto, pues evidentemente tengo que hacer mención también que, lógicamente, existen líderes correctos. Y no es que yo sea fujimorista como tal, sino que tengo que hacer reconocimiento de cosas que yo he visto, también en la historia. A manera de ejemplo, ¿cómo no criticar la injusticia que se hizo con la señora Keiko Fujimori y llevarla a la cárcel 3 veces? Esta acusación fiscal fue devuelta 10 veces, por Dios. La señora hubiera seguido presa. Y su familia, y sus hijas, eso fue una maldad, ¿no? Y la oportunidad que tuve cuando fui al penal para dar mi solidaridad y colaborar con la ayuda como corresponde fue tenemos que continuar. Una lideresa como tal. Entonces, yo considero como ciudadano que necesitamos líderes. Le corresponderá al señor presidente, seguro le responderá a usted en una próxima entrevista, ¿por qué no? Tú que
bueno, me imagino pasas tiempo con el expresidente, porque obviamente tú eres su defensor legal. ¿Lo ves a él con el vigor de antaño, como para, en el caso hipotético, volver a la vía política? Bueno, como bien ha señalado la congresista Moyano, quien la conozco, la ha defendido de IDL, cuando IDL pues, la denunció por una querella, porque llamó terrorista a una persona. Ganamos ese caso, debatimos con el doctor Carlos Rivera, lo ganamos. Lo que puedo hacer referencia es que como político, pues el señor expresidente, pues lógicamente tiene toda la actividad y las ganas de poder colaborar en este país, definitivamente. Y estos videos que hace en sus redes es justamente la libertad materializada de nuestra Constitución, el derecho a expresarse. No veo por qué las críticas, no veo por qué la necesidad de dañar a las personas. Es una manifestación del derecho de la libertad de expresión válida de un expresidente que considero pues completamente adecuada y conforme a la ley. Y las críticas de algunas personas que dicen, momento, pero si está, no se le ve enfermo y presuntamente salió de la cárcel por enfermedad. ¿Hay una contradicción ahí? No, de ninguna manera, pero o sea, yo puedo dar fe de esto. Yo he trabajado con el señor presidente de lunes a viernes desde el año 2019 y los domingos también. Lógicamente que recuperar la libertad te ayuda, ¿por qué no decirlo? Es verdad, es cierto. Tiene un segundo aire. Pero lógicamente eso no quiere decir que va a curar las enfermedades. El señor tiene cáncer y otras enfermedades que se han intensificado con el tiempo, propias de su edad también, avaladas por la Junta Médica, también de la Clínica Centenario y también por el Estado. Yo he estado cuando tuvimos que llegar a estas clínicas de ATE por emergencia, ya no llegaba a la clínica Centenario. Yo he estado como tal, la mina me va a decir que no. Entonces, evidentemente, recuperar la libertad te ayuda, pero no te cura las enfermedades como tal. Bien, esperemos que estas preguntas puedan ser respondidas por el mismo expresidente en alguna oportunidad acá en el set de Mundo Paralelos. Confío que sí, extendida la invitación, seguro que acudirá a responderte ella. Perfecto.